Mañana quiero compartirles algo que muchas veces hemos perdido de vista cuando Dios nos deja ver a través de su palabra el primer libro de Génesis. Y este mensaje lo he titulado El gran engaño de Satanás. El gran engaño de Satanás que hizo en el Edén. Recordemos que en el principio, cuando dice la Biblia, Dios primeramente creó los cielos y la tierra, y luego hizo todo lo demás, y al final creó al hombre, creando a Adán, creando a Eva. Y hemos visto que el mundo ha vivido engañado durante muchos años. A veces no nos acercamos a la palabra, a veces no vemos el principio de la palabra, a veces no entendemos lo que dice la palabra, pero hemos vivido engañados. Realmente engañar a alguien es mentirle, es despistarlo, y creo que todos hemos vivido engañados. Yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de hablar la primera vez con mi papá, le dije que habíamos vivido engañados viviendo en una relación con Dios que no era cierta. Pero claro que el engaño como tal hace que la gente no quiera entender o no quiera comprender lo que realmente dice la palabra. Así que la pregunta es, ¿alguna vez te han engañado? Creo que sí. Y creo que cuando nos han engañado nos ha dolido por el hecho del engaño que hemos recibido. ¿O cuántas veces tú has engañado? ¿Cuántas veces has despistado, has tratado de que la gente crea lo que tú has dicho y es una mentira lo que tú has dicho? Así que todos nosotros hemos sido afectados por el engaño, hemos engañado y nos han engañado. Engañamos a alguien y el engañar a alguien es traicionarlo. Eso es lo que la palabra dice claramente. Así que después de este engaño vamos a ver lo que sucedió en el Edén cuando Dios creó a Adán y a Eva. Y vamos a leer en el capítulo 2, que es ahora sí que el segundo capítulo del libro de Génesis. Vamos a ver los versículos 16 y 17 que dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, Dios fue muy claro, ciertamente morirás. Así que la pregunta es, ¿qué es el gran engaño? El gran engaño es lo que hizo Satanás en el huerto del Edén. Podemos pecar, que es la manera en que se lo hizo ver a Adán y a Eva, sin ninguna consecuencia. No va a haber consecuencias. Y ese es el gran engaño de Satanás. Así que al pensar en nuestras vidas y ver lo que sucede en nuestras vidas, nos damos cuenta de que hemos vivido engañados por lo que no nos han enseñado, ¿sí? por la heredad que hemos traído a través de una religión, o sea, lo que sea, pensando que tenemos una relación con Dios. Y la Biblia dice claramente que no existe tal relación. Así que podemos pecar contra Dios sin ninguna consecuencia alguna. Y eso es lo que realmente Dios nos quiere enseñar en este mensaje. Cuando Satanás estaba hablando con Eva, simplemente lo que hizo fue hacerle ver que lo que le había dicho Dios no era verdad, de que no iba a morir. Y claro que empezó primeramente a tratar de seducirla, saber cuáles eran los puntos débiles de Eva, y eso es lo que muchas veces sucede en nuestras vidas. Ahora sí que Satanás se da cuenta de cuáles son nuestros puntos débiles y dónde realmente podemos caer en una trampa pensando que lo que dice la palabra o lo que dice el mundo es completamente diferente. Lo que dice la palabra de Dios es verdad. Lo que dice el mundo es mentira. Así que Dios les dijo claramente una verdad, que no podían comer del fruto. Y claro que cuando Satanás se presenta delante de Eva, le dijo: ¿con que Dios os ha dicho que no comiereis de todos los árboles del huerto?
Dios nunca dijo eso. Dios nada más habló de un árbol, no habló de muchos árboles. Así que aquí vamos a considerar realmente quién es el tentador, quién es realmente Satanás, cómo Dios describe a Satanás. ¿Por qué? Porque fue una creación de Dios. Y vemos en el versículo 3, ahora sí que el siguiente capítulo de Génesis, y vemos el primer versículo que dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que, fíjate lo que le dijo, fíjate realmente las palabras que Satanás usó para engañar a Eva, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Ahí nos damos cuenta de que Dios no dijo eso. Eso es mentira. Así que Satanás les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Dios nada más había hablado de un árbol, del fruto del árbol que está en medio del huerto. Dijo Dios: no comeréis de él ni tocaréis, para que no muráis. No dijo de ninguno, sino habló de uno en particular. A veces cuando hablamos o habla de la muerte, a veces la gente, cuando Dios nos hace ver que la paga del pecado es muerte, tú dirás: pues todavía sigo vivo y coleando, ¿verdad? Sí, pero te has perdido de vista algo, que si te das cuenta, Adán y Eva no murieron. Simplemente lo que sucedió fue que ya no existía la misma relación con Dios como lo era antes. Recuerda que Dios siempre nos ha hablado de que somos cuerpo, alma y espíritu. Son tres cosas completamente diferentes. Muchas veces las personas tratan de ligar o creer que el alma y el espíritu es el mismo. No, no es así. Un animal, una planta, tiene cuerpo y alma, mas no tiene espíritu. ¿Por qué razón? Porque no tiene relación con Dios. Entonces, en el momento en que Adán y Eva pecaron, en ese momento empezaron a perder su relación con Dios. Es decir, su espíritu, el espíritu muere. Cuando tú pecas la primera vez, lo que sucede es que tu espíritu muere delante de Dios. Ya no existe tal relación con Dios. Así que Satanás les dijo: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Por tanto, esta es una criatura que Dios ha creado, no es una serpiente. Satanás usó a la serpiente, pero no es una serpiente. Simplemente Dios nos va a mostrar cómo es Satanás, quién es Satanás. Así que no hay nada bueno en él. ¿Por qué? La Biblia dice que es un engañador, es un tramposo, es un mentiroso, es un padre de mentira, dice la palabra de Dios. Así que no hay nada bueno en él. Y vayamos ahora al último libro de la Biblia. El primero es Génesis, el último Apocalipsis. Y en Apocalipsis Dios nos describe claramente cómo es Satanás. Y dice en Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Tú miras sus ángeles? Sí, todos los ángeles que se rebelaron contra Dios. Recuerda que Satanás lo primero que hizo fue engañar a los ángeles. Y engañó una gran parte, la Biblia nos muestra. Los mismos ángeles que conocían a Dios cara a cara, como lo acabamos de escuchar en la canción. Quiero decirte que ellos se rebelaron contra Dios. Por eso la Biblia dice que fueron lanzados tanto Satanás como todos los ángeles que habían querido causar una rebelión en el cielo. Ahora sí, como si fuera un golpe de estado, ¿no? Satanás quería el lugar de Dios. En ese momento fueron lanzados. Y solo quiero que veas que el diablo no es una serpiente, como mucha gente lo cree. Y tampoco no es ese diablo que pintan a veces hasta en la lotería, ¿no? Como si fuera muy simpático. Mira, no tiene nada de simpático. Dios lo muestra como un dragón. Algo que no tiene misericordia para con nadie.
Y Satanás no tiene misericordia para con la creación de Dios. Así que el diablo es un ser creado y fue tentado y probado. ¿Y qué sucedió? En ese momento cayó. Y también caeremos hoy si caemos en la tentación de él. ¿Por qué? Porque siempre va a haber tentaciones en nuestra vida para caer en el pecado, para hacer lo equivocado, para no hacer lo correcto delante de Dios. Y pensemos en algún momento, ¿por qué no ha cambiado esto del mundo en el que vivimos? La Biblia nos hace ver que estamos de mal en peor. Los tiempos cada día son más malos. Cuando Dios tenía que meter realmente su mano y mandar juicios como lo hizo, cuando lo vemos en el Antiguo Testamento, es porque el pecado había rebasado los límites. Y si nos damos cuenta, hoy vivimos en un mundo en el que el pecado está rebasando los límites. A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. A lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Que si te das cuenta de que vivimos en un mundo caído y afectado. Así que Satanás lo que te hace pensar es: puedes pecar sin consecuencias. Es mentira. Así es como actúa él. Siempre nos ha engañado. Puedes pecar, no importa lo que veas, no importa lo que hagas, no importa lo que oigas. No va a suceder absolutamente nada. Puedes pecar contra Dios y no hay consecuencias. Eso es una mentira absoluta. Porque ve lo que está sucediendo en nuestras propias vidas. Ya, olvídate lo que está sucediendo en nuestro país, o en el estado en el que vivimos, o en el mundo en el que estamos. Velo en tu propia vida. Pregúntale a Dios, ¿qué decía Dios en uno de sus mandamientos? No dirás falso testimonio. Satanás continuamente da falso testimonio. Ese es lo que es. Ese es lo que es ese hombre, ese es lo que es la creación, esa creación de Dios, ese ángel que realmente se quiso rebelar contra Dios. Así que debemos preguntarnos algunas cosas. ¿Satanás es el que tienta? Sí. ¿Cuál fue la tentación? Tú imagínate a Adán y a Eva teniendo todo lo que ellos querían en el huerto. No les faltaba absolutamente nada. Ahora sí que era el Edén, era como si fuera el cielo en la tierra. No había pecado y era maravilloso, algo único, podríamos decirlo así. Así que Satanás dijo: pero hay algo que no tienen. Siempre Satanás va a poner algo que tú no tienes. Puedes ser como Dios. Puedes saber bien y el mal. Eso es lo que les dijo Satanás. En ese momento, cuando Satanás tienta, suele tentarnos en eso. Suele tentarnos en las cosas que no tenemos. Suele tentarte en las cosas que te gustaría y que no tienes. Suele tentarte en las cosas que te imaginas y no puedes tener. Entonces Satanás siempre te va a estar tentando por algo. Esa es su táctica. No ha cambiado. Satanás, quiero decirte que no cambia el escenario sigue siendo el mismo. ¿Por qué razón? La creación ha caído. ¿Por qué he de cambiar el escenario? Así que es interesante cuando Eva vio todo eso. Y en ese momento dijo en su corazón y en sus ojos, ¿por qué? Porque al momento en el que Dios presentó ese árbol en el huerto, quiero decirte que el fruto era agradable, ¿sabes? Era hermoso. Y claro que Satanás hace lo mismo. Te presenta el pecado agradable, te lo hace ver hermoso, pero cuando caes en él, tú pagas las consecuencias. Eso es lo que sucede. ¿Sabes cuál fue el problema de Eva? Que puso sus ojos donde no debería ponerlos. Puso sus ojos en ese árbol donde Dios le dijo que no lo tocara ni lo viera, para que no fuera tentada por él. Tú imagínate a Eva viendo el árbol, viendo que era codiciable,
que no había nada malo en él y que realmente la propuesta de Satanás no estaba tan mal. Así que parece bueno para comer, agradable a los ojos. Oye, podría ser una experiencia agradable, ¿no? Si lo hiciere, voy a vivir algo agradable. Esa es la mentira de Satanás hoy en día. ¿Qué hace? Ve los anuncios. Te presentan el alcohol como si fuera bueno. Te presentan el cigarro como si no pasara absolutamente nada. Recuerdo cuando yo era joven, había un anuncio de Kent, unos cigarros que yo creo que ya ni existen. Pero era blanco completamente el cigarro. Y aparecía un hombre y una mujer vestidos de blanco junto a una piscina y todo era hermoso. Claro, la tentación siempre se va a presentar agradable, hermosa. Tú imagínate que te presentaran un cigarrillo con la calavera o con el signo de muerte, o el cigarro feo, o el alcohol que estuviera malo, o pusieran en el alcohol una botella rota o desagradable. No sé si me estoy explicando. Siempre Satanás va a buscar ponerte algo que te agrade, que te guste, su sabor, su aspecto. ¿Y qué es lo que hace? Experiméntalo. ¿Qué sucede cuando tomas la primera vez? Te dicen que lo experimentes y llega un momento en que no dejas de beber. ¿Qué te dicen cuando fumas? ¿Qué te dicen cuando te drogas? ¿Qué te dicen que cuando tengas una relación con una persona? Experiméntalo, no pasa nada. Mira, he dicho siempre que Satanás invita, pero tú pagas la cuenta. Vas a pagar las cuentas de tu consecuencia, vas a pagar las cuentas de la tentación que tú hayas tomado, sabiendo que eso te puede dañar. Así que cuando uno empieza a tomar, ¿qué sucede hoy en día cuando los jóvenes se presentan en una fiesta, sea cual sea? Empiezan con la música, luego con la bebida y terminan en la cama. Así es el mundo en el que vivimos, ¿sabes? No te tiene por qué espantar. Eso ha sucedido durante mucho tiempo. Así que ese es exactamente lo que hizo Satanás. El asunto es que Satanás dijo, ¿de veras Dios te dijo eso? ¿De veras realmente te lo dijo? ¿Cuántas veces has sido tentado? ¿Cuántas veces la gente pone en contra la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has escuchado en una predicación lo que está mal? Y sales aquí pensando, no, creo que ha exagerado. Arturo ha exagerado lo que ha dicho. ¿Por qué no? ¿Y qué sucede? Empiezas a creer que la palabra no es verdad. ¿O crees que la palabra es verdad a medias? Voy a creer lo que yo quiero creer y no voy a creer lo que no quiero creer. Voy a obedecer en lo que quiero obedecer y no voy a obedecer en lo que tengo que obedecer. Así que el diablo le dijo a Eva, oye, no va a pasar absolutamente nada. Hay personas que dicen, soy creyente, pero no creo todo lo que dice la Biblia. Y te estoy hablando de una persona creyente, no te estoy hablando de un incrédulo. El incrédulo no conoce la palabra de Dios. El incrédulo no se acerca a la palabra de Dios. Pero tú como creyente, cuando te acercas a la palabra de Dios, a veces no estás creyendo todo lo que la Biblia dice. ¿Sabes qué hace la gente cuando dice no creer en la Biblia? Escogen el creer o no creer. Creo por partes. Total, si lo hago, no presenta ninguna amenaza. Eso es lo que siempre te va a hacer ver el tentador, que no existe alguna amenaza. Dios, ¿qué dice el mundo? Dios es un Dios de amor. Dios nos ama a todos. ¿Cómo crees que Dios es un Dios que nos va a mandar a todos al infierno? ¿Cómo crees? Dios es un Dios de amor. Él nos ama y todos vamos a estar con Él. Como quien dice, ¿tú crees que Dios va a estar permitiendo lo que tú estás haciendo? No, eso se lo vendió Satanás a la gente, haciéndole pensar que Dios era un Dios de amor y que no era un Dios castigador, que siempre te iba a amar.
hicieres lo que hicieres. No es cierto. Así que la Biblia es muy clara. La Biblia dice: el alma que pecare morirá. La paga del pecado es muerte. Hay una separación. No existe tal relación con Dios. Así que no oyes mencionar eso de las personas que dicen que Dios es amor y que todos vamos a ir al cielo. No escuchas que la gente diga eso. Solo hablan de ir al cielo, de que Dios ama a todo el mundo y no dejará a nadie que muera y que vaya al infierno. El infierno fue creado para Satanás y los ángeles, mas no para nosotros. Eso es una mentira. Satanás está haciendo lo que está haciendo porque no le agrada la creación de Dios. ¿Y sabes qué es lo que quiere Satanás? Que la creación de Dios se vaya al infierno. Eso es lo que él quiere. Así, por tanto, tú tienes que escoger. Tú tienes que escoger o creer la palabra de Dios y creer la Biblia, o simplemente creerle al mundo o lo que dice el mundo. Si lo haces, si le crees al mundo, lo único que va a haber es tristeza, va a haber dolor, tarde o temprano. Él engaña, y el engaño de Satanás lo usó con Eva y lo está usando con toda la creación de Dios. Está bien que comas, sé que Dios dijo que no comas, pero puedes comer, todo estará bien. Eso fue lo que Satanás le dijo a Eva. Trató de convencerla. ¿Qué sucede cuando vas a un lugar y te invitan a algo que tú sabes que no está bien? Te tratan de convencer. Oye, una probadita. Total, nada más es una probadita, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? O con la droga, o con el cigarro, o con la marihuana, o con lo que sea, lo que quieran te presentar. Siempre te van a decir que no pasa nada. Es más, te vas a sentir bien. Sí, no, claro. Ella no creyó lo que Dios decía. Dios dijo: el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que eso ha cambiado hoy en día? No. No ha cambiado. Nada ha cambiado. Ya que la Biblia dice: el alma que pecare morirá. Eso aún es cierto. Desde el principio de la creación hasta ahorita. Es verdad. Así que, por tanto, el gran engaño de Satanás es este, porque siempre ha funcionado. Pecar contra Dios sin ninguna consecuencia, sabiendo que la tentación siempre va a estar agradable. Vamos a pensar un poco en las tácticas de Satanás. ¿Cómo actúa Satanás? Satanás la llevó a dudar de la palabra de Dios. Esa es la manera en que él actúa. Te lleva a dudar de lo que tú estás leyendo, de lo que Dios te está diciendo. Mira, si tú piensas o empiezas a dudar de la palabra de Dios, vas en caída. Dice la palabra que es grieta que amenaza ruina. ¿Sí? Cuando tú empiezas a dudar de la palabra, tu vida va a caer en una ruina. Así que de la duda, ¿qué sigue? La negación. Empiezas a negar que eso es verdad. Y la gente empieza a no creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué surge? El engaño. La gente empieza a decir: la Biblia no dijo eso. Recuerdo una ocasión que estaba leyendo un versículo delante de un amigo y me decía él: ¿qué lees? Y estaba yo en Apocalipsis exactamente 21:8. Fíjate, te voy a decir lo que dice: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y me dijo: eso es mentira, eso lo inventaste tú. Entonces dices: oye, espérame, tú me estás preguntando qué estoy leyendo. Qué casualidad que me estés preguntando esto cuando estoy leyendo este versículo. La gente no quiere creer en la palabra de Dios. Así que la persona desobedece a Dios
y ahí viene su ruina. La paga del pecado es muerte. Es algo que te tienes que aprender. Cuando tú pecas, te estás separando de Dios. Cuando tú pecas, Dios ya no te escucha. A veces la gente cree que por ir a confesarse o confesarse delante de Dios, con eso he sido perdonado. ¿Cuántas veces has confesado un pecado y lo sigues haciendo? ¿Sabes por qué lo sigues haciendo? Porque no lo has entregado. Porque te agrada el pecado. Así que veamos lo que Satanás le dijo a Eva. Le dijo, este fruto los va a hacer sabios. Vas a conocer lo que es el bien y el mal. Así que apeló a sus deseos naturales. Y vea los anuncios. ¿Qué hacen? Apelan a tus deseos naturales. Tengo que poner algo para que realmente te agrade. Y por eso vemos tantos espectáculos, tanto en la televisión, ahora hasta en el internet, y estés viendo lo que estés viendo, cómo te atacan todos esos medios para querer convencerte a tomar algo, a hacer algo, a desear algo, a vivir por algo. No es así. Todo lo que presenta Satanás va a ser atractivo para que caigas en la trampa. Satanás tiene toda clase de herramientas para destruir la creación de Dios. Da lo mismo cuál herramienta utilice. No podemos negar el principio de Dios. No puedes negar la palabra de Dios. El principio es que hay consecuencias de pecar. Satanás siempre te va a decir que no. Y toda la humanidad, al momento de leer la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, te vas a dar cuenta de cómo Dios puso las consecuencias del pecado. Te das cuenta de lo que la gente vivió, la gente sufrió, la gente que no obedeció fue afectada. Si Dios nos las ha dejado en su palabra, ¿por qué no le gusta a la gente leer la palabra de Dios? Porque lo enfrenta. Por esa simple y sencilla razón. Por eso a la gente no le gusta tomar la palabra de Dios. Es muy fácil decir, no la entiendo. No, Dios es muy claro. Lo que pasa es que no quieres entenderla, que es diferente. Así que Satanás siempre va a hacer que hagas lo incorrecto. Déjame hacerte una pregunta. Antes de hacer algo que tú sabes que es incorrecto, ¿te detienes para pensar las consecuencias que eso te va a llevar? No. No te detienes. En ese momento lo tomas. No piensas las consecuencias. El diablo te dirá, no hay ninguna consecuencia. Mira, la gente siempre va a decir, todo mundo lo hace. Pues ten cuidado con lo que todo el mundo hace. Y no te dejes guiar ni convencer por lo que el mundo hace. Déjate convencer por lo que Dios te dice. Tendrás que preguntar, Dios, ¿realmente qué piensas en esto? ¿Es tu voluntad? ¿Quieres que lo haga? ¿Realmente nos acercamos a Dios a preguntarle para poder tomar las decisiones correctas? ¿Crees que Dios te dirá, mira, está bien, te va a matar, pero está bien? ¿Tú crees que Dios te va a decir eso? Es ilógico pensar que Dios te diga eso. Él ha dejado bien claro la seriedad de su palabra. Por eso es la palabra y por eso la gente ataca tanto la palabra de Dios. No le quiere creer a la palabra de Dios. Fue creada por los hombres, tienes toda la razón, creada por los hombres, inspirada por Dios. Dios usó a hombres que realmente le creyeron. ¿Para qué? Para poder escribir su palabra. Por eso es tan atacada la Biblia. Por eso no quieren que leas la palabra de Dios. Es imposible pecar contra Dios sin consecuencias.
hay algo muy importante. Si tú le entregaste tu vida a Jesucristo, la Biblia dice que has vuelto a nacer espiritualmente hablando. Cuando te dije que somos cuerpo, alma y espíritu, cuando pecas por primera vez, el espíritu muere. Pero cuando reconoces tu pecado y le pides perdón a Dios por todo el mal que tú has hecho, y reconoces que el único camino para poder llegar delante de Él y que la sangre de Cristo que fue derramada en esa cruz es lo único que puede limpiar nuestros pecados, en ese momento la Biblia dice que somos hijos de Dios. En ese momento nacemos espiritualmente hablando. En ese momento tenemos una relación con Dios. Así que, ¿Dios qué quiere? Dios quiere realmente gente piadosa. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando tú tomas la decisión de entregarle tu vida a Cristo? Cuando el Espíritu Santo entra en ti, que es el Consolador, que la Biblia lo describe claramente, en el Espíritu te va a decir lo que está bien y lo que está mal. El Espíritu es el que te va a mostrar que lo que tú estás haciendo está bien o está mal. Ahora sí que es la alarma que está dentro de ti, que te va a estar diciendo lo que está bien y lo que está mal. Por eso Dios pone al Espíritu Santo en tu corazón, porque es la única protección que nosotros tenemos, ¿sabes? En un mundo afectado por el mal. El Espíritu es el que realmente nos alerta, nos hace ver que nos están haciendo o nos quieren hacer algún daño. Es el que nos avisa. Por eso Dios tiene que poner al Espíritu dentro de ti. No necesitas preguntarte si es correcto o no lo que estás haciendo. Tú sabes lo que es correcto, tú sabes lo que no es correcto. Los creyentes tenemos que vivir una vida para impactar al mundo, pero impactarlo por la manera en que tú vives, ¿sabes? Que realmente des un verdadero testimonio, que la gente realmente esté viendo a Cristo en tu vida, que hay algo diferente, que aún en lo que tú estás viviendo, padeciendo, hay gozo en tu corazón, hay paz en tu corazón. ¿Por qué? Porque es el único que lo puede producir. Recuerda que dije en una ocasión, Jesús se presentó y le dijo a los apóstoles, mi paz os dejo. Recuerda que la paz es exclusiva de Dios, es exclusiva de Él. Él es el único que nos puede dar paz. El mundo no te puede dar paz. Así que a veces, como creyentes, no quieren vivir en el gozo del Espíritu. Dios te invita a que tome los frutos del Espíritu. ¿Cómo empieza? Con amor. Siempre se va a presentar Dios a nuestras vidas con amor. ¿Por qué razón? Porque nos ama. Dios ama a los que están en el cielo, también ama a los que están en el infierno. Pero los que están en el infierno, Dios ya no puede hacer absolutamente nada. Y Dios no está en ese lugar. Así que pensemos en esto por un momento. Adán y Eva oyeron la verdad. ¿Y qué hicieron? Escucharon la verdad de Dios, pero también la mentira de Satanás. En el mundo en el que vivimos va a suceder lo mismo. Dios siempre te va a hablar con la verdad, pero Satanás siempre va a usar a personas para que te mientan y para que tú caigas en la mentira. La inocencia de Adán y Eva se convirtió en vergüenza. Eso es lo que se convirtió. Y no solo hubo vergüenza, empezaron a sentir culpa, temor. Imagínate el querer ser o el ser descubiertos por Dios. ¿Qué hicieron? Se fueron a ocultar luego. Es más, no querían ni que Dios se presentara en ese momento en el huerto. Había gran temor, había angustia por lo que habían hecho. ¿Te imaginas lo que pensaron cuando oyeron la voz de Dios?
Imagínate a Dios caminando por el huerto, escuchar sus pasos y luego una voz que nunca olvidarían: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Tú crees que Dios estaba buscando información? No. Ellos se escondieron. Y Dios hoy podría hacer lo mismo, llamándote por tu nombre y preguntándote: ¿dónde estás? ¿Por qué estás donde no debes de estar? ¿Dónde estás delante de Dios? ¿Cómo estás delante de Él? ¿Realmente estás limpio? ¿O simplemente por tu pecado tienes que ocultarte para no sentir vergüenza delante de Él por lo que has hecho? Si vives en pecado, Dios muchas veces se atraviesa nuestras vidas y nos habla de muchas maneras, ¿sabes? Y nos hace ver que estás pecando, que estás mal, que no estás haciendo lo correcto. No necesitas escucharlo, no nomás en la Biblia. Puede una persona decírtelo. Dios nos busca de muchas maneras, ¿sabes? La Biblia dice que Dios se presenta en nuestras vidas no menos de 3 veces. Cuando dice 3 veces no significa que sea esta semana, el mes o el siguiente año. Son 3 tiempos. Cuando eres joven, que no estás tan afectado por el pecado. Pero los jóvenes hoy no quieren escuchar. Cuando eres adolescente o adulto y cuando eres anciano. A veces la gente piensa que cuando la persona ya va creciendo y sabe que ya le queda poco tiempo de vida, a veces la gente piensa que la gente se acerca a la palabra de Dios. Mentira. Es cuando menos se acercan a la palabra de Dios. ¿Por qué crees que Jesucristo tomó jóvenes? Porque eran los menos contaminados. Ve cómo actuaban los fariseos y los sacerdotes, no creyendo que Él era el Mesías. Hoy los jóvenes no quieren creer que exista Dios. Hoy en la mañana estaba yo aquí en la salida y una de las personas de intendencia me saluda y le digo: ¿cómo estás? Me dice: bien. Le digo: bien, gracias a Dios. Y me dijo: sí. Y había un joven a un lado. El joven simplemente agarró y se dio la media vuelta y se fue. ¿Sabes qué sucede? Los jóvenes ya no quieren escuchar hablar de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no creen. Entonces, ¿cuál es el testimonio que nosotros estamos dando como creyentes? ¿Realmente quieres que crean? ¿Cuál es tu testimonio? Así que, si vives en pecado, Dios te va a preguntar: ¿dónde estás? No puedes imaginar la clase de terror que pasó por las mentes de Adán y Eva al oír sus pasos y su voz. Fue un terror inimaginable, ¿sabes? Yo creo que nunca descansaron. Quedó grabado en sus mentes y en sus corazones. ¿Sabes cuánto tiempo vivió Adán y Eva? 900 años. Tú imagínate 900 años habiendo pensado lo que sucedió cuando ellos pecaron. Inolvidable, ¿verdad? Y ver todas las consecuencias a una desobediencia. Dios les dio todo, lo inimaginable, lo cual desecharon por un engaño. ¿Qué hace Dios cuando tú le entregas tu vida o te conviertes? Dios te da todo, ¿sabes?
todo. Y lo puedes perder por un engaño. Lo puedes perder por no creerle a Dios. ¿Cuántas personas han pecado y han perdido a sus familias, sus esposas, sus hijos, su trabajo, sus amistades? Y están viendo las consecuencias. Y todo por un pecado deliberado o intencional. Hay consecuencias divinas por el pecado de una persona, claro. Dios habla de la eternidad. Existe una eternidad, existe un cielo. Si no existiera como tal, Jesús no hubiera dicho, voy a preparar morada para ustedes. Si no existiera el cielo, Jesucristo no hubiera resucitado al tercer día, como lo dicen las Escrituras, haciéndonos ver que hay vida después de la muerte. Verdaderamente existe un cielo, pero te digo algo, Jesucristo habló más del infierno que del cielo cuando vino a la tierra. ¿Por qué lo hizo? Para advertirnos, para que realmente nos demos cuenta de que sí existe un infierno. Muchas personas culpan a Dios por algo malo que sucedió. Te digo algo, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Dios nunca te va a mandar un mal. Si estás viviendo un mal, ha sido por tus consecuencias, por tus decisiones o por lo que tú has hecho. No porque Dios lo haya permitido o porque Dios lo haya mandado. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Así que Él no lo hizo. Fueron sus hechos y su desobediencia. La paga del pecado es muerte. Tú me dirás, Arturo, ¿por qué lo he repetido tanto en esta predicación? Para que te lo grabes. Para que te des cuenta de que la paga del pecado es muerte. Y no creas o pienses que hay una relación con Dios. El don de Dios es vida eterna. Tú escoges. Dios te ha dado un libre albedrío. Tú decides. Dios no puede decidir por ti. Quisiera darte una lista de lo que sucedió. Lo primero, perdieron su inocencia. Imagínate, se fueron a esconder porque en el momento se vieron desnudos y fueron a agarrar hojas o ramas para poder ocultar su desnudez delante de Dios. En ese momento perdieron su inocencia. Luego perdieron su relación con Dios. ¿Por qué razón? Estaban muertos de miedo. Tenían mucho temor. Ya no existía tal relación. Habían pecado. Lo tercero, perdieron su hogar en el Edén. Imagínate lo más maravilloso, lo inimaginable. Lo perdieron todo. ¿Cuántos creyentes cuando se apartan lo pierden todo? Simplemente por no haber obedecido, por no haberle creído a Dios y por volver a tomar la vida en sus manos. ¿Y te vas a acordar de todas las bendiciones de Dios? Pero todas las perdiste por un pecado. Fueron echados del Edén. ¿Y sabes qué es lo más trágico? Ahora sí se pusieron a trabajar. Ahora sí tienes que sudar. Lo que nunca sucedió en el Edén porque realmente el huerto Dios lo mantenía. Si tú veías las manos de Adán y Eva,
Yo creo que eran manos de seda. Se les quitaron las manos de seda. Ponte a chambear. Y a Eva, dolores de parto. Ahora vas a saber lo que es y lo que duele el pecado. Eso es lo que estamos viviendo, ¿sabes? Luego, toda la humanidad fue afectada por la eternidad. Lo que ellos hicieron nos está afectando a nosotros. Recuerdo que una vez le dije a mi maestro en broma, cuando llegue al cielo voy a ir a hablar muy claramente con Adán y Eva. Y para decirle, oye, todo lo que sufrí por ti y por tu desobediencia. El mundo está sufriendo por eso. Estamos siendo afectados por eso, por esa decisión equivocada. Y lo último, sentimos dolor, sufrimiento, aflicción, pena y pérdida a causa del juicio de Dios. Eso es lo que sufrieron. Este mensaje cabe en una sola frase. Pecar contra Dios trae consecuencias inevitables. Eso es lo que es este estudio. Ahí cabe todo lo que hoy has escuchado. Espero que lo apuntes, espero que te quede grabado en tu corazón. Hoy la humanidad está afectada y no sabe ni cómo acercarse a Dios. Dios no desecha absolutamente a nadie, hayas cometido el pecado que hayas cometido. Una ocasión me puse a platicar con un taxista y recuerdo que yo le estaba compartiendo de lo que la palabra dice. Y en ese momento paró el coche, apagó el motor y sacó una pistola de la cajuela. Entonces en ese momento pues ya te imaginarás mi expresión, ¿no? En ese momento me dijo, usted no sabe quién soy. Yo soy un asesino. Yo he matado a mucha gente. ¿Usted cree que Dios me va a perdonar? Le dije, Dios te va a perdonar porque te ama. No importa el pecado que hayas cometido. Si realmente eres honesto y le pides a Dios perdón por lo que hiciste, Él te va a perdonar. No importa el pecado que hayamos hecho. Hay que entender que Dios perdona todos los pecados. Dios tiene misericordia para con todos. Nosotros queremos enjuiciar a las personas. Cuando tuve la oportunidad de estar yendo a la cárcel aquí en Jalapa, le decía eso a las personas que estaban adentro. Hay esperanza, amigo. Ahorita estás aquí por un breve tiempo, pero hay esperanza. Si realmente le crees a Dios y le pides perdón por lo que hiciste, porque por eso estás en la cárcel, hay esperanza para que puedas abrir tus ojos delante de Él. Eso es lo que hace Dios. Dios nos da la esperanza de que mientras estemos vivos, hay la esperanza de que tú te puedas salvar. Pero tú tienes que reconocer que estás mal. Tienes que reconocer tu pecado, tienes que reconocer que has hecho el mal. Tienes que reconocer que realmente has afectado a la gente. Y tienes que pedirle perdón a Dios. Tienes que decirle, Dios, perdóname. Y en ese momento Dios va a escuchar. Si tú lo estás haciendo con honestidad, con verdad. Eso es lo que Dios hace.
Por eso siempre he invitado a la gente que si hay pecado en su vida, que se arrepienta, que hay una esperanza, que existe un cielo y que por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo a pagar la cuenta que tú y yo no podemos pagar. No es el ser bueno. La gente muchas veces me dice, soy bueno, no he estado en la cárcel, no he hecho ningún fraude, no le he robado a nadie, no he matado a nadie. Perdóname, esa es la actitud, esa no es la actitud. Todos hemos pecado. La Biblia dice claramente que si has mentido, has pecado. Eso es lo importante. Cualquier pecado, sea cual sea. Cuando tú pecaste la primera vez, te separaste de Dios. Dios quiere que te reconcilies con Él. Eso es lo más importante. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que limpie nuestro corazón. Bendito Padre, gracias Señor, gracias te damos por la esperanza que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias Dios, porque soy verdaderamente un pecador. Y muchas veces no sé, Padre, cómo presentarme delante de ti, pero tú eres bueno, Señor. Y en este momento yo sé que cuando me acerco a ti con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón honesto, pidiéndote que me perdones, tú lo haces, Padre. Y por eso te pido que me perdones. Perdóname por todo el mal que he hecho. Reconozco que enviaste a Jesucristo a este mundo a pagar por todo el mal que yo he hecho. Ahora entiendo por qué lo pusiste en la cruz. Ahora entiendo ese sacrificio, el cual antes no entendía. Ahora entiendo que su sangre es lo único que puede limpiar la mancha de mis pecados. Por eso fue derramada en esa cruz. Y hoy, al haber escuchado la tentación, el engaño en el que he vivido, te pido que me perdones. Y te abro la puerta de mi corazón, creyendo en Jesucristo como el único camino, como el único Señor, como el único Salvador que me puede llevar delante de ti. Gracias, Padre. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque has abierto mis oídos, mis ojos y mi mente para poder entender cómo estoy delante de ti. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, que harás en mí, en mí, en mí.
a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Levante sus manos y diga al Señor gracias. Lo harás una vez más, Señor.